Antes de comenzar, esta historia le pertenece a Vistek, autor de Wattpad, de Loud House. El dolor de un padre, es una obra escrita por él. Yo solo le doy voz para que más personas puedan conocerla, todo el crédito es para su creador original. Comencemos. Capítulo 11. Unas cuantas llamadas. En un parque de atracciones de la ciudad, entre risas, gritos y luces parpadeantes, caminaban tres mujeres. Una era Luan, con un vestido amarillo sencillo y un moño a juego, siempre con esa sonrisa que parecía nunca desarmarse. La segunda, Lin Jr. Con ropa deportiva, una chaqueta abierta y la gorra hacia atrás, irradiando energía como si el mundo fuera un campo de juego. Y la tercera, Lucky, envuelta en su eterna ropa negra, con el flequillo ocultando sus ojos y una expresión más cercana al luto que a la diversión. En sus dedos, brillaban tres aros dorados, símbolos de una unión compartida con el mismo hombre, Lincoln. Vamos, Lucky, alégrate un poco, dijo Lin, empujándola con el hombro. No creo que esto haya sido una buena idea, suspiró Lucky. Pensé que te gustaría. Fue en una feria como esta donde tuviste tu primera cita, ¿no? Sonrió Luan. Lucky llevó los dedos a sus labios, rozándolos apenas. Y la primera vez que mis labios se hicieron uno con los suyos. Lo recuerdo, fuimos nosotras quienes te ayudamos, mencionó Lin. Sí, y fue un beso de muerte súbita, ¿entienden? Preguntó Luan con una risa, esperando reacción. Silencio. Lucky suspiró, Lin rodó los ojos. Ajá, murmuró Lin, poco convencida. En serio, Lucky. Sonríe aunque sea un poquito. Oh, ya sé, interrumpió Lin, señalando hacia un costado. ¿Qué tal ese juego? Luan y Lucky siguieron su mirada. Un hombre con sombrero de ala ancha se apoyaba en una mesa, sonriendo mientras detrás suyo se alineaban figuras de patos de madera y a su lado descansaba una pistola de aire comprimido. No creo que a ella le guste, Lin, murmuró Luan. Sí, dijo Lucky, de golpe. Vamos. ¿Qué? Parpadeó Luan. Pero Lin solo sonrió, orgullosa de conocer también a su hermana. Lucky puso un billete en la mesa y tomó el arma. Se acomodó, apartó un mechón de su cabello, contuvo el aliento y disparó. Un pato de madera cayó. Luego otro, y otro más. En segundos, una línea de humo se elevaba del cañón del rifle de aire, mientras una victoriosa Lucky dejaba el arma sobre la mesa. El encargado la miraba con los ojos muy abiertos, preguntó. ¿Qué previo quiere, señora? Ese. Apuntó a un murciélago de peluche, me recuerda a Colmillito. ¿Ese era tu murciélago mascota? Preguntó Luan. Sí. Es un dolor saber que ya no puede acompañarme en esta vida. Más tarde, las tres hermanas compraron hot dogs, unos conos de papas fritas, y algunas bebidas sentándose en una mesa metálica para comer. ¿Cómo eres tan buena, Lucky? Preguntó Luan, aún sorprendida. Sí, yo sabía que te gustaba, pero no que fueras tan precisa, añadió Lin. Mi amado me enseñó, dijo Lucky con voz tranquila. Oh, o sea que fue una lección de puntería con amor, bromeó Luan. ¿Lo entendieron? Porque es un tiro al blanco. Ajá, dijo Lin, mordiendo su hot dog. Bueno, ¿y vas a contarnos? Preguntó Luan. ¿Contarles qué? Lo que pasa entre ustedes. Lin la miró fijo. Porque algo pasa, ¿cierto? Lucky desvió la mirada, refugiándose en la sombra de su flequillo, apretando con fuerza su vaso de plástico. No pasa nada. Mi amado es incapaz de notar mi presencia. Apenas me dirige la palabra, y mi cuerpo anhela su toque. Lin y Luan intercambiaron miradas. Hermana, no creo que Lincoln te esté ignorando, dijo Lin, más seria. Exacto. Él solo está en su propio mundo. Su mente sigue atrapada en ese trabajo, añadió Luan. Tal vez, suspiró Lucky. Hubo un silencio incómodo. Hasta que Lin volvió a hablar. Oye, Lu, ¿y tuviste alguna premonición últimamente? Eso también me da curiosidad, añadió Luan. Lucky apretó la comida y el vaso con tanta fuerza que el plástico se rajó, derramando refresco sobre la mesa. No, nada, de nada. Pero yo te he escuchado, dijo Lin en voz baja. A veces murmuras dentro de tu ataúd cuando duermes. Yo también, añadió Luan, sería.
Parecías estar sufriendo. Como si suplicaras que pararan. Fue espeluznante. Lucky no respondió. Bajó la mirada. Y, por primera vez en mucho tiempo, sus hermanas sintieron que la oscuridad en ella no era un simple estilo de vida, sino una carga que la estaba consumiendo. O tal vez no. Bueno, murmuró Lucky, recordando el sueño de la noche anterior. En su memoria aparecía una habitación cerrada, oscura, donde no había luz, solo voces. Gritos de dolor y sufrimiento, pero mezclados con puro placer. Ay, más fuerte, ay, Linky, mi amado prohibido, mi lord de la oscuridad, sigue, te amo, tengamos otro fruto de nuestra unión, te lo pido, no te atrevas a parar. Las palabras resonaban en aquel cuarto como un eco enfermizo. Lucky parpadeó, apartando ese recuerdo, y habló con calma. No. Hace tiempo que no tengo una visión del futuro. ¿Y entonces por qué ayer no dejabas de gritar? Preguntó Lin, arqueando una ceja. Sí, dinos, Lucky. ¿Qué soñaste? Insistió Luan. Estaba soñando con un oso polar, muy feroz. Me devoraba el cuerpo sin piedad, respondió, sin un atisbo de vergüenza. Dios, ¿y si eso fuera una premonición? Dijo Luan, helada. Mierda, tienes razón. ¿Qué pasa si eso llega a pasar? Añadió Lin, con nervios. Eso espero, susurró Lucky con una sonrisa tétrica. Hubo un silencio. Oigan, ya se está haciendo tarde, cortó Luan, mirando su reloj. Sí, esperen. ¿Y si vamos a tomar unas copas? Propuso Lin. Lucky suspiró. No sé si sea. Lin tiene razón. Vamos a beber un rato, insistió Luan. Ambas tomaron de los brazos a su hermana y, entre risas y forcejeos, la arrastraron hacia la salida más cercana del parque de diversiones. Mientras tanto, en una ciudad lejana, una mujer vestida con una bata blanca, unas gafas en el rostro y una expresión seria, estaba subida a un escenario frente a cientos de personas. Lisa Lowood. Detrás del telón, otra mujer idéntica observaba. Si no fuera por su figura más voluptuosa y su aire más maduro, cualquiera juraría que eran la misma persona. Un sonido en su bolsillo interrumpió el momento. La otra Lisa sacó un celular. Era una alerta roja. ¿Qué carajos? Murmuró al ver el mensaje. Violación en el sistema de seguridad de la casa Lowood. Intentó conectarse a las cámaras, pero no había señal. Alguien había cortado la energía y la alimentación de respaldo. Giró la cabeza, mirando hacia la Lisa original que seguía en el escenario, disfrutando de su conferencia. Será mejor no molestarla, susurró, guardando silencio. Volvió al celular y marcó un contacto guardado como amado mío. Hola Liz. ¿Qué sucede? ¿Por qué me llamas? Contestó una voz masculina. Hola, mi amor, nada importante. Solo pensaba en ti, en qué estarías haciendo ahora. Solo eso. Liz, ya te dije que me llames solo si es algo importante. Sí, lo sé, lo siento. Ah, cierto, también, digamos que alguien se metió en la casa. ¿Qué? ¿Y por qué no me dijiste eso primero? Tal vez sea solo un error. ¿Tú crees que fue un error? No lo sé. No puedo acceder a las cámaras, alguien desconectó todo. Hubo silencio unos segundos. Entiendo. Espera, Leia también me está llamando. No sé qué está pasando, pero iré a revisar. Por cierto, ¿dónde estás? Preguntó Liz con tono dulce. Iba camino al trabajo, pero ahora tengo otros planes. Vale, le aviso a la otra Lisa. ¿Hablas de mi Lisa? ¿Tu Lisa? Yo pensé que yo era tu favorita, eres tan cruel, dijo con voz juguetona. No tengo favoritos, y no le digas nada a ella ni a Lori. Está bien, Vie, mi amorcito. El tiempo pasó, quizá una hora o más después. En el hospital general de la ciudad, una rubia con gafas y profundas ojeras, caminaba por el pasillo con un café en una mano y una libreta en la otra. Era Rin. Su celular comenzó a vibrar en el bolsillo. ¿Y ahora quién será? Bufó, sacando el teléfono. Cuando revisó, notó que la llamada provenía del teléfono fijo de la casa Lowood. Ese aparato al que cualquiera tenía acceso y que solían usar para gastarse bromas. Otra vez con esto, murmuró, apretando el botón de rechazar. Pero la llamada volvió. Y volvió.
Y volvió. Molesta, contestó, llevando el teléfono a la cara. ¿Qué es lo que quieren? Más les vale que sea importante, estoy trabajando. Solo hubo silencio. Un silencio absorbente, tétrico y espeluznante. Hola. ¿Me escuchan? ¿Para qué me llaman? ¿Esto es una broma? Lemmy, Lupa, si son ustedes, juro que... Entonces, una voz masculina, apagada y quebrada, salió de la llamada. Te necesito, Rin. El corazón de la rubia dio un salto. Esa voz, no había duda. Lincoln. ¿Sucede algo? No, no lo sé. Todo está borroso. ¿Dónde estás? En casa, alguien me golpeó la cabeza. Rin se llevó la mano al pecho, temblando. ¿Y Lori? ¿Dónde está Lori? No lo sé. Pero están en peligro. ¿Y Lin? ¿Dónde está Lin? No lo sé, Rin, necesito que vengas. Bien, trataré de avisar a las demás. Voy tan rápido como pueda. Y. Voy a buscar a Lin. Gracias, susurró la voz, antes de cortarse. Rin se quedó unos segundos con el teléfono pegado al oído, enmudecida, hasta que notó las miradas de sus colegas. Cerró la libreta de golpe, dejó el café en una mesa y salió apresurada. En el camino redactó un mensaje al director del hospital, disculpándose. Problema familiar urgente. Me ausento el resto del turno. Subió a su auto y, sin perder más tiempo, marcó el número de su hermana deportista. Vamos, contesta, Lin. La llamada fue atendida. Del otro lado, algunas voces y música fuerte se mezclaban con risas. ¿Aló? Rin. ¿Qué pasa, hermanita? Lin, oye, ¿dónde estás? Tomando unas copas, por... Es sobre Lincoln. Hubo un silencio lúgubre en la línea. ¿Qué? ¿Qué pasó con Lincoln? Me llamó. Se oía mal, desorientado, su respiración irregular, dijo que alguien le golpeó la cabeza. Tal vez lo llamaron por el trabajo y se topó con unos problemas. Ya sabes cómo es, lo muelen a golpes casi todos los días. No. No fue eso, Lin. Llamó desde el teléfono fijo de casa. Dijo que todos estaban en peligro. La voz de Lin cambió al instante. Entiendo. Bien, iremos lo más rápido posible. Iremos. ¿Quién está contigo? Estoy con Luan y Lucky. Perfecto. Oye Rin, ¿ya le avisaste a Lori? Todavía no. Estoy conduciendo. Yo me encargo. Maneja con cuidado, y Rin. ¿Sí? En serio, ten cuidado. Te quiero, hermanita. Gracias. Yo también. Cortó. Lin guardó el teléfono y se volvió hacia sus dos hermanas, con el rostro endurecido. Chicas, tenemos que volver a casa. ¿Ya? Si todavía es temprano. Dijo Luan, haciendo un gesto de borrachita exagerada. Podríamos quedarnos un rato más, jaja. Lucky no dijo nada. Sus ojos se clavaron en los de Lin, leyendo la seriedad en ellos. Algo pasó en casa, dijo Lin. Lincoln dijo que estaba en peligro. Las palabras helaron la mesa. Luan se enderezó al instante, pálida. Lucky abrió los ojos bajo su flequillo. ¿Qué dijiste? Preguntaron al unísono. Es complicado. Suban al auto, les explico por el camino. Después de todo lo que bebimos... Ni lo sueñes, murmuró Luan, tambaleando un poco. Lucky, tú conduces. Solo tomaste jugo. La gótica asintió con gravedad y, sin pronunciar palabra, se levantó. Fue la primera en salir del bar. Ya en el auto, Lucky tomó el volante mientras Lin marcaba el número de Lori. A su lado, Luan abrió la ventanilla justo a tiempo para vomitar. Mierda, no debí tomar tanto, Cállate, Luan. Lin apretó los dientes. Tengo que llamar a Lori. Finalmente, la voz de su hermana mayor respondió al otro lado de la línea. Hola, Lin. ¿Por qué llamas? Sucedió algo en casa. Lincoln está herido, y los chicos están en peligro. Hubo un silencio helado. ¿Qué dijiste? No sé qué sucede, Lori. Pero esto no es una broma. Estamos regresando a casa. Bien. Iré de inmediato. Llamaré a las demás. Tengan cuidado. Sí. Nos vemos allá. La llamada se cortó.
Dentro del auto, solo quedó el rugido del motor y el silencio tenso entre las tres hermanas. Fin del capítulo. Capítulo 12. Intrusos en la casa Loud. En la sala de la casa Loud, estaban Liena y Lois, quienes seguían mirando la novela romántica. Con las luces apagadas, la luz del televisor iluminaba sus rostros. De pronto, las lámparas del comedor se apagaron por un par de segundos, y luego volvieron a encenderse. Uf, otra vez la instalación de esta casa, parece una película de terror. El comentario hizo que Liena reprimiera una risa muda, pero antes de que pudiera responder, las luces se apagaron por completo, junto con el televisor. Pero esta vez no volvieron a encenderse. Lois miró alrededor, frunciendo el ceño. Ok, eso ya no fue gracioso. Un estruendo en la entrada hizo que ambas se sobresaltaran. La puerta principal se vino abajo de un solo golpe. Unos cuantos hombres encapuchados y armados irrumpieron en la casa, apuntando directamente hacia ellas. «Quietas, mocosas», rugió uno de ellos, agitando su arma. Liena se congeló en el sofá. Lois, en cambio, levantó una ceja y sonrió con sarcasmo. «¿De verdad? Armas y máscaras. ¿Qué sigue? ¿Pedir dulces?» El hombre más cercano a ella no dudó. Le cruzó una bofetada que la tiró al suelo. En ese instante, un grito infantil se escuchó desde las escaleras. Lucky, que había bajado en busca de agua, vio a los encapuchados y chilló con todas sus fuerzas. «Ah». Uno de los hombres giró hacia ella, alzando el arma. «Cállate o te vuelo la cabeza, enana». Liena saltó de su asiento, extendiendo los brazos, intentando proteger a su hermana menor. Pero el miedo la paralizó. Entonces apareció Lemmy desde el otro lado, justo cuando entró uno de los sujetos lo agarraron y lo levantó por los brazos. «Suéltenme», forcejeó Lemmy, hasta que sus ojos se toparon con un rostro conocido. El líder de los intrusos se adelantó y se quitó la capucha dejando ver su rostro. «Hola, Lemmy». El chico abrió los ojos de par en par, incrédulo. ¿Qué haces aquí?», balbuceó Lemmy, paralizado. La persona frente a él sonrió con malicia, dejando ver sus dientes amarillos y torcidos. «Vine a hacer lo que debí desde hace mucho tiempo». Lemmy se quedó helado, incapaz de articular alguna palabra. Y desde el fondo, apareció Mike. Miraba al suelo, incapaz de levantar la vista. El hombre se acercó y le dio una palmada en el hombro. «Buen trabajo, hermanito. Nos abriste la puerta más grande de todas». Lemmy miró a Mike con el corazón encogido. «¿Qué? Mike». El chico tragó saliva, avergonzado, sin atreverse a responder. El silencio en la sala se volvió insoportable, roto solo por los sollozos de Lucky y el cañón del arma que seguía apuntándola. La penumbra se adueñó de la casa Loud. Todo comenzó como un simple parpadeo eléctrico, pero al segundo apagón completo, las reacciones empezaron a surgir en distintos rincones de la enorme vivienda. Lyra afinaba las cuerdas de su violín, repasando de memoria las partituras que debía tocar al día siguiente en la iglesia. El sonido de cada nota era para ella una oración, un modo de conectarse con algo más grande, un escape para ella, de esa casa del pecado. La oscuridad repentina interrumpió aquel momento de concentración. «Perfecto, justo ahora», susurró, buscando en la oscuridad con cuidado el estuche del violín. Pero lo que la puso en alerta no fue la falta de luz, sino los ruidos sordos que retumbaron desde la planta baja. No eran pasos comunes. Había demasiada fuerza en ellos. El corazón comenzó a latirle con violencia. En la habitación compartida de Lupa, Bethany y Lucky, donde esta última no se encontraba porque había bajado a tomar agua. La pequeña Bethany dibujaba en su cuaderno cuando el apagón ocurrió, y se limitó a rodar los ojos. Lupa, recostada sobre la almohada, jugaba con su encendedor, dejando escapar pequeñas llamas que iluminaban su rostro pálido. Sonrió, casi disfrutando del ambiente. La oscuridad, el disfraz perfecto para cometer mis entierros. Pero cuando el golpe de la puerta rota llegó hasta sus oídos, la sonrisa se borró. Cerró el encendedor y se levantó. En otra parte de la casa, Livy estaba encorvada sobre su libreta, tachando y corrigiendo chistes que solo ella encontraba graciosos. Si la gallina cruza la calle, no, demasiado cliché. La lámpara sobre su escritorio se apagó de golpe. La adolescente frunció el ceño. ¿Y ahora qué?
Preguntó, palmeando la mesa en busca de su linterna. Detrás de ella, Lin Jr. 3RD agitaba su espada aparte de su cosplay contra la oscuridad. Bah. Ni la luz puede contra mi entrenamiento. Dijo haciendo un giro torpe, que casi hizo que chocara contra la cama. Livy arqueó una ceja, antes de preguntarle. ¿Vas a derrotar a la electricidad a espadazos? El crujido violento desde el piso inferior cortó la broma. Ambas se quedaron quietas, con los ojos bien abiertos. En el cuarto de los mayores, Loan estaba en directo mientras jugaba, su hermana Lod repasaba apuntes con desgano. El apagón los envolvió en silencio. Lod suspiró. Genial, puedo seguir durmiendo un rato más. ¿Qué pasa? Murmuró Loan, abrazando sus piernas contra su pecho. Su instinto le gritaba que había algo más. En otra habitación, la del padre de la familia, el saco de boxeo dejó de balancearse. Una de las hijas mayores, Lágrima, con vendas en los puños, observaba la oscuridad que la rodeaba. ¿Y ahora qué hicieron? Dijo en voz baja. ¿Qué habrán roto esta vez? El estruendo que llegó segundos después confirmó su presentimiento. En su propio espacio, Lily tenía sobre la cama varios apuntes y libros de la escuela. Aunque estudiar no era de sus pasatiempos favoritos, pero lo hacía para que no lo vuelvan a castigar. La falta de luz lo obligó a apartar los papeles. Genial, como si no tuviera suficiente con la prueba del lunes, gruñó, tanteando el escritorio en busca de la linterna que nunca estaba donde debía. Fue en ese momento, que oyó los gritos apagados desde abajo. El corazón se le aceleró. Caminó hacia la puerta, con la mano temblorosa sobre el picaporte, pero se quedó inmóvil cuando escuchó pasos extraños en el pasillo. No eran de sus hermanos. Eran demasiado pesados, y demasiado firmes. En la planta superior, Lily descansaba sobre su cama con los auriculares puestos, completamente ajena al corte de energía. La música llenaba su mente, ahogando las preocupaciones de su trabajo. Solo cuando una luz de los dueños de esos pasos llegó hasta su puerta que se quitó un auricular. La joven parpadeó, confundida, y el silencio sepulcral que la rodeaba le erizó la piel. Así, cada rincón de la casa Loud se fue impregnando de la misma sensación. La certeza de que aquella oscuridad no era un accidente. La calma había muerto. Uno a uno, los cuartos fueron violentados. En la planta alta, Lyra apenas tuvo tiempo de cerrar el estuche del violín antes de que dos hombres armados irrumpieran en su cuarto. El primero barrió la habitación con la linterna acoplada al fusil, la luz golpeándole de lleno en el rostro. «De pie, mujer», ordenó. Ella obedeció, el corazón desbocado, intentando mantener la compostura. El hombro la sujetó del hombro, llevándola hasta la habitación de sus hermanas. Cuando llegó a su lado, estaba Loan tartamudeando, encogida en un rincón, con las manos sobre los oídos como si pudiera ahogar el estruendo que subía desde la planta baja. ¿Qué quieren? Balbuceó, la voz quebrada. El hombre más alto soltó una carcajada. Lo que todos los ricos esconden. Dinero. ¿Dónde está la caja fuerte? Lyra apretó los labios, pero no respondió. Lot, somnolienta, apenas levantó la cabeza de la cama, como si el cuerpo le pesara toneladas. Y Lágrima apareció desde la habitación de su padre, con los puños aún vendados, cuando otro de los encapuchados la empujó hacia adentro. Van a hablar, mocosas. Todos hablan cuando ven un cañón frente a su cara. No hay dinero aquí. Nosotras no sabemos nada. Mentira. Gritó John, antes de apuntarle con la pistola directamente a la frente. Todos ustedes viven como reyes. ¿Dónde guardan su fortuna? Lyra cerró los ojos, tragó saliva, y finalmente soltó una frase que no pudo contener. Eso solo lo sabe mi papá, y nuestras tías Lisa y Lori. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. El hombre que parecía mandar en ese grupo, inclinó la cabeza y sonrió satisfecho. ¿Y dónde están? Mis tías, ninguna debe estar en la ciudad y mi padre fue al zoológico. Perfecto. Entonces será mejor que llamemos a tu padre. Lyra negó de inmediato, desesperada. No lo hará. Él no vendrá. No vendrá por ustedes. No me hagas reír. Pero antes de que pudiera presionar más, un murmullo desde la calle llamó la atención de uno de los hombres en la ventana.
Jefe, mire esto, dijo uno de los encapuchados. Interesante, murmuró el hombre. Pero las palabras se ahogaron cuando la culata del arma golpeó la mesa. Acompáñame abajo, y tú quédate aquí. Mientras tanto, al otro lado de la casa unos momentos antes, la habitación de Lupa y Bethany también fue tomada. Lupa se había puesto de pie, con el encendedor aún entre los dedos, cuando la puerta se dio de una patada. Dos hombres entraron y señalaron con el arma directamente hacia ella. Contra la pared, ¡ya! Bethany dejó caer su cuaderno, con los ojos vidriosos. Lupa la miró de reojo, con esa calma fingida que usaba como máscara. Tranquila, no llores. Pero la voz se le quebró al final. Libby y Lynn Jr. 3RD no corrieron mejor suerte. El intruso entró mientras Lynn blandía su espada de plástico. Apenas pudo levantarla antes de que se la arrancaran de las manos y la arrojaran al piso. Miren que tenemos aquí, una apestosa otaku, rió el encapuchado, empujándola contra la cama. Libby no dijo nada. Cerró el cuaderno de golpe y lo apretó contra el pecho, como si ese simple montón de hojas pudiera protegerla. En otras de las habitaciones continuas, llamó la atención de otro de los hombres. Empujó la puerta y la encontró a Lily encogida en la cama, los auriculares colgando del cuello, respirando agitadamente. Tenemos otra, dijo, arrastrándola hacia el pasillo. Las voces, los pasos, los llantos contenidos, todo se fue mezclando en un mismo rumor dentro de la casa. El caos se extendió aún más cuando, en medio de aquella tensión, la puerta principal volvió a abrirse. Esta vez no por los intrusos, sino por Leia y Londey que regresaban. Londey se quejaba, como siempre, arrastrando el carrito vacío. No entiendo cómo vendimos todo, me duelen los brazos. Leia no lo miró, se mantuvo indiferente. Tengo mis métodos, jejeje. El alivio de llegar a casa duró apenas un segundo. Dos hombres las interceptaron en el vestíbulo, apuntándoles directo a la cabeza. Londey soltó un chillido, dejando caer el carrito. Leia, en cambio, levantó la barbilla con orgullo. ¿Quiénes son ustedes? No me digan que los de limpieza. Leia, no los hagas enojar. Cálmate, Londey, estos tipejos no son nada. Uno de los hombros se enfureció, puso su arma sobre su cabeza, pero la niña completamente calmada lo miró a los ojos antes de decir: se van a arrepentir. Mi papi vendrá y los va a hacer mierda. John apareció entonces, sonriendo como un depredador. ¿Ah, sí? Pues ¿por qué no llamas a papi? Y veamos si viene por su hijita. Uno de sus hombres tomó a Londey del cuello y le apoyó el cañón en la sien. Y si dices algo raro, tu hermanita no verá otro amanecer. Leia apretó los dientes. Tomó el teléfono, marcó, y cuando escuchó la voz de Lincoln, respiró hondo. Hola papi, terminamos antes de lo previsto. Todo salió demasiado bien, pero necesitamos que vengas ya. Aquí en casa, se complicó. Un silencio breve, y luego la respuesta al otro lado de la línea. Voy en camino, princesa. Ella terminó la llanta, y John la observó, entrecerrando los ojos. Contenta. Ya veremos si viene a salvarlos. Nadie de los encapuchados notó la calma en la expresión de esa niña. Solo Leia sabía que, con esas palabras, había dicho lo necesario. Su papá venía a la casa y no con rosas. Fin del capítulo. Capítulo 13. Regreso a casa. En el zoológico de la ciudad, el sol comenzaba a esconderse en el horizonte. Entre la multitud que salía del lugar se encontraban los Lowood, Lenny, Lana y Luna, junto a su esposo Lincoln, y sus dos hijas pequeñas, las gemelas Lizzie y Lops. «Pa, ¿podemos ir a tomar un helado?», preguntó una inocente Lizzie, mostrando con una sonrisa el hueco que dejaban sus dientes faltantes. «Sí, yo también quiero», gritó su hermana, Lops. Lincoln suspiró, antes de responder. «Ya es algo tarde, tenemos que regresar a casa». «Vamos, Linky, yo también quiero», dijo Lenny, poniendo ojos de cachorro junto a las dos niñas. Al ver esa escena, la hermana rockera no pudo evitar intervenir. «Vamos, bro, todavía es temprano». Lincoln cruzó una mirada con Lana. Ambos pusieron caras resignadas. Al final, con un fastidio disimulado, aceptaron a regañadientes. Mientras caminaban hacia los autos, el celular de Lincoln comenzó a sonar. Cuando revisó la pantalla, era su jefa. Se apartó un poco de la familia antes de contestar.
Agente, necesito de su presencia ahora mismo. Es mi día libre. Lo sé, pero es urgente, muy urgente. Y le prometo que, luego de esto, podrás tener varios días libres. El albino, sin comprender del todo, terminó aceptando aquella orden. De regreso con su familia, se disculpó. Lana le sugirió que se llevara el auto, mientras ellas pasaban por el centro a tomar helado con las niñas. Eso alegró a las pequeñas, y también a Lenny, aunque se notaba en sus rostros una pequeña tristeza por la ausencia de Lincoln. Ya en el vehículo, mientras se alejaba, su teléfono volvió a sonar. Esta vez el nombre en pantalla lo hizo fruncir el ceño. No era Lisa, era la otra, la supuesta clon de Lisa. Hola, Liz. ¿Qué sucede? ¿Por qué me llamas? Hola, mi amor, nada importante. Solo pensaba en ti, en qué estarías haciendo ahora. Solo eso. Liz, ya te dije que me llames solo si es algo importante. Sí, lo sé, lo siento. Ah, cierto, también digamos que alguien se metió en la casa. Lincoln apretó el volante con fuerza. ¿Qué? ¿Y por qué no me dijiste eso primero? Tal vez sea solo un error. ¿Tú crees que fue un error? No lo sé. No puedo acceder a las cámaras, alguien desconectó todo. Hubo un silencio que duró unos cuantos segundos. Entiendo. Espera, Leia también me está llamando. No sé qué está pasando, pero iré a revisar. Por cierto, ¿dónde estás? Preguntó Liz con un tono dulzón. Iba camino al trabajo, pero ahora tengo otros planes. Vale, le aviso a la otra Lisa. ¿Hablas de mi Lisa? ¿Tu Lisa? Yo pensé que yo era tu favorita, eres tan cruel, dijo con voz juguetona. Era lo mismo de siempre. Esa mujer, a diferencia de la original, tenía una fascinación enfermiza por molestarlo y, más aún, por intentar seducirlo. Y lo peor de todo, más de una vez se había salido con la suya. No tengo favoritas. Y no le digas nada a ella ni a Lori. Está bien, Vie, mi amorcito. Cortó la llamada justo cuando atendía la otra, la de su pequeña hija Leia. Hola, papi. Terminamos antes de lo previsto. Todo salió demasiado bien, pero necesitamos que vengas ya. Aquí en casa se complicó. Un breve silencioso, antes de una cortante respuesta de Lincoln. Voy en camino, princesa. Giró el volante bruscamente, cambiando de dirección. Y sin pensarlo dos veces, pisó el acelerador a fondo. En la casa Lowell, Leia y su hermana gemela Londey eran empujadas hasta una de las habitaciones. Los hombres las sujetaban del brazo como si fueran simples muñecas de trapo, antes de arrojarlas dentro. Allí ya se encontraban Lois, con una seriedad extraña en ella, Lien abrazando con fuerza a la pequeña Lucky, y Lemmy en una esquina, sentado, con la cabeza entre las rodillas. Murmuraba en voz baja, como si quisiera desaparecer del lugar. Cuando empotraron a Leia contra la pared, la niña giró el rostro hacia Lois. Pechos de vaca, ¿sabes quiénes son estos tipos? Lois gruñó enojada por lo que le dijo Leia, pero prefirió ignorarlo. No, pero vinieron con el amiguito de Lemmy, respondió Lois, escupiendo las palabras con desprecio. ¿Qué? Leia volteó de golpe hacia su hermano, con furia en los ojos. Entonces es culpa de ese idiota. Septiembre. Leia soltó una carcajada fría, viendo a su hermano hecho una bola de depresión. Con razón está así, ja. ¡Qué perdedor! Pero tranquilos, ya está todo resuelto. Lois frunció el ceño, al escuchar las palabras de su hermana menor. ¿A qué demonios te refieres, enana? ¿A que ya vendrán a salvarnos? ¿Quién? Oh, digamos que mi papi les va a romper toda su fea cara. Lois perdió la paciencia y levantó la voz. Eres estúpida. Eso es justo lo que quieren. Solo nuestras mamás y papás saben dónde está el dinero. Ajá. ¿Y? Que los acabas de traer a una trampa. Leia soltó un resoplido burlón. Puf, ja. Mira, querida, mi papi nos va a salvar. Tú tranquila, que el estrés arruga la piel. Sus hermanos la miraron con cara de WTF, sin poder creer la tranquilidad, o la inconsciencia, con la que hablaba. Leia parecía no entender lo que de verdad estaba en juego. En ese momento, John apareció por la puerta con una tela y una soga en la mano. Por fin se van a callar, dijo uno de los matones, harto de tanto alboroto. Cuida a estas.
Tú vienes conmigo, ordenó Jon a uno de los hombres, señalando a Leia. Veamos si su papi aparece a salvarlas. El matón levantó a la gemela sin esfuerzo y la arrastró fuera de la habitación. Bajaron hasta el comedor, donde la arrojó sobre una silla. Ató sus manos y piernas, y luego le colocó la tela como mordaza, apretando fuerte. Ya era hora. Silencio, no sabes cuánto te extrañé, murmuró con crueldad. Mírala bien, voy a buscar a alguien más, dijo Jon antes de subir por la escalera. Se detuvo frente a otra puerta distinta a la anterior. Dentro, Loan se retorcía en el suelo víctima de uno de sus ataques de paranoia. Lod la rodeaba con los brazos, intentando darle calma. Lágrima, impotente, golpeaba la pared con los puños vendados, mientras Lyra mordía sus uñas, nerviosa. Jon señaló con la barbilla a uno de los suyos, un hombre corpulento, casi 2 veces más grande que cualquiera de las chicas. Tú, ven conmigo. El matón asintió y lo siguió. El otro hombre, que se quedó afuera, protestó. Oigan, no me dejen solo, dijo el otro sujeto. Ambos lo ignoraron, y la puerta se cerró. Tranquila, Loan, tranquila, susurró Lod, acariciándole la cabeza con suavidad. La mayor de las presentes se tambaleaba en el suelo, con los ojos rojos y vidriosos, jalándose y arrancándose el cabello con desesperación. Hermana, cálmate, insistió Lod. ¿Cómo puedes pedirle que se calme en esta situación? Intervino Lyra, con la voz temblorosa. ¿Y cómo puedes estar tan relajada, Lod? La albina sonrió, tranquila, como si no estuviera pasando la gran cosa, era como si estuviera segura de algo. Es obvio, Lyra, porque nuestro padre nos prometió que, si alguna vez estábamos en peligro, él vendría a rescatarnos. Y mi papá nunca rompe sus promesas. Loan levantó la vista apenas, con los labios temblando, y le regaló una sonrisa frágil. Lyra la miró incrédula. ¿Aún recuerdas esa tonta promesa? Nos la hizo cuando éramos unas niñas. Apenas está en casa, ¿en verdad crees que vendrá? Lod apretó la mano de Loan con firmeza y contestó, sin una pizca de duda en su voz. Sí. Tiene razón, papá vendrá, dijo Lágrima con una sonrisa en el rostro, pero no podemos dejarle todo el trabajo. Sus hermanas la miraron intrigadas, pero Lágrima permaneció en silencio un momento, evaluando al hombre que las vigilaba para que no escaparan. Pasaron unos minutos hasta que decidió llamar su atención. Lindura, dijo Lágrima, con voz seductora, mientras movía sus caderas. El hombre se giró y vio a Lágrima, que se movía con las manos atadas, tambaleándose ligeramente, presumiendo de su cuerpo. Solo ella y Lyra estaban sujetas. Lod, por su condición médica, y Loan, por su actitud impulsiva, no podían intervenir, y por ende ambas estaban desatadas. Me siento un poco sola, ¿por qué no te acercas un momento? ¿Quién, yo? Preguntó incrédulo el hombre. Sí, tú, rió Lágrima con descaro. ¿Ves a alguien más? Ven rápido, ¿acaso te faltan huevos? Todos, incluido el hombre, la miraron confundidos, pero ella solo se mordió el labio y mantuvo la calma. Él se acercó lentamente, con la cara roja, y las manos temblorosas. Pero Lágrima reaccionó con rapidez. Con un solo movimiento rápido y preciso, Lágrima logró desestabilizarlo usando sus piernas, y tiró de sus manos lo suficiente para liberarse de las cuerdas, usando la agilidad que su padre le había enseñado. El hombre cayó al suelo, quedando inconsciente, terminó neutralizado temporalmente, y ella pudo apartarse de inmediato. Esperen aquí, ya regreso, dijo a sus hermanas. No, Lágrima. Ven, no te vayas sola, gritó Lyra. Sin hacer caso, Lágrima se dirigió al marco de la puerta. Entonces apareció un segundo hombre, más grande y agresivo, que le lanzó un fuerte golpe. Lágrima retrocedió, protegiéndose y manteniendo la guardia alta. Lágrima, gritaron sus hermanas al verla. La albina se recompuso, movió su cabello para cubrir su ojo y adoptó una postura defensiva. Estaba lista para enfrentarse al hombre gigante, el mismo que se había ido antes con Jon. El hombre avanzó, con pasos pesados que hacían vibrar el suelo. Lágrima dio un salto lateral, esquivando su primer intento de agarrarla, y buscó mantener la distancia. Sus movimientos eran rápidos y calculados, girando sobre sí misma y usando su agilidad para mantenerse fuera del alcance del enemigo. El gigante lanzó un fuerte puñetazo.
Lágrima retrocedió, manteniendo la guardia, y contraatacó con un movimiento ágil. Un barrido rápido de pierna que buscaba desestabilizarlo. Él se recuperó con facilidad, atrapando su brazo y soltándole un golpe dirigido a su estómago, obligándola a soltarse y retroceder nuevamente. Ella giró, rodó por el suelo y volvió a ponerse de pie en un instante, respirando con dificultad. Cada movimiento era preciso. Cada esquive era una oportunidad para estudiar a su oponente. Logró conectar algunos pequeños ataques, para mantenerlo alerta, pero el tamaño y fuerza del hombre eran superiores. Por desgracia, la genética de su madre le jugaba en contra, y peor aún con el género de su cuerpo. En un momento, él logró acorralarla contra la pared. Lágrima intentó usar su rapidez para salir de la trampa, pero él la sujetó con firmeza. La albina forcejeó, se giró, buscó cada ángulo para liberarse, pero finalmente cayó derrotada sin poder hacer nada contra aquel gorila. Sin perder la compostura, el hombre la tomó y la llevó de regreso adentro del cuarto otra vez, lanzándola por el aire dejando que cayera enfrente de sus hermanas, como una advertencia. Abajo en el comedor, estaba un hombre de cabello blanco y ojos grises, sobre el suelo, con un líquido rojo intenso a su alrededor. Después de haber recibido una intensa paliza, por parte de varias personas. Fin del capítulo. Capítulo 14. No. Lincoln. XD. Un auto negro se detuvo frente a la casa Loud. Del salió Lincoln en silencio, notando que todas las luces estaban apagadas. Entró con cautela. El eco de sus pasos se mezclaba con el silencio extraño de la casa. Estaba a punto de subir las escaleras, cuando un sonido lo desvió hacia el comedor. La luz de la luna se colaba por la ventana abierta, iluminando la figura de alguien atada a una silla. Rubia, pequeña, probablemente leía. Se acercó rápido y desató las sogas. Apenas le retiró la mordaza, ella gritó con desesperación. ¡Cuidado! No alcanzó a girarse. Algo impactó contra su cabeza con una violencia brutal. El mundo dio vueltas y se desplomó. Dos hombres lo alzaron de los brazos y lo mantuvieron de pie a la fuerza. ¡Papá! Gritó Leía, con lágrimas en los ojos. John apareció, tranquilo, con una mueca torcida en el rostro. No tan rápido, quédate quieta. Y tú, mejor empieza a cantar. Levantó un cuchillo y lo acercó al rostro de Lincoln. ¿Dónde tienes el dinero? El albino lo miró a los ojos, en completo silencio. John sonrió de lado, crispando los nudillos. ¿Así que juegas a hacerte el duro? ¿Vas a hablar quieras o no? ¿O tu princesita sufrirá? No. Chilló Leía. Está en una caja fuerte, respondió Lincoln, tranquilo. ¿Ah, sí? No me digas en serio, replicó John con ironía. ¿Ya sé idiota dónde? En el banco. La sonrisa de John se borró. Por un instante, su rostro se desfiguró en pura rabia. Luego, un sonido seco llenó la habitación. Una y otra vez, Lincoln permanecía en pie gracias a los dos hombres que lo sostenían. Cada golpe era recibido en silencio. «Habla, maldito», escupió John, con el rostro desencajado. Leía apenas alcanzó a escuchar la voz de su padre, baja pero firme. «Tranquila, princesa, todo estará bien». La frase lo dejó helado. Por un segundo, John se congeló, con los ojos abiertos como si hubiera visto un fantasma. Luego, en un arrebato, descargó su furia otra vez. El ruido metálico de un bate de acero, arrastrándose por el suelo, interrumpió la tensión. John lo levantó y lo descargó con furia. «¿Cómo me enfermas? ¿Cómo me jodes? Dime dónde está». Uno de los encapuchados intervino con cautela. «Quizás, deberíamos cambiar el enfoque». John se volteó hacia Leía. «Sí, tienes razón». Pero antes de que diera un paso, una voz ronca lo interrumpió. «No toques a mi hija». El cuerpo de Lincoln, tambaleante, se aferraba con fuerza al brazo de uno de los hombres que lo sujetaban. Sus ojos grises brillaban en la penumbra, obstinados, intactos y furiosos. «Entonces canta de una vez y dinos dónde está el dinero, viejo de mierda», escupió John, fuera de sí. «No tendrás lo que quieres», balbuceó el albino. La sonrisa torcida de John se volvió mueca de odio. «¿Sabes qué es lo que me enferma de ti?
Dices querer a tus hijos, pero los dejaste solos en esta casa gigantesca, y aún así no quieres abrir la boca. Ambos sabemos lo que va a pasar a ella, comentó uno de los encapuchados. Te voy a romper la cara si no hablas. Lincoln lo miró con calma, incluso con una leve sonrisa. No. El grito desgarrado de John resonó en las paredes. Maldito seas, eres igual a él. Lo sujetó del cuello, lo obligó a mirarlo directo a los ojos. Eres igual a ese viejo, a mi padre. Ese imbécil que no paraba de repetir todo estará bien, John. Yo los protegeré, John. Ja. ¿Y sabes qué fue lo gracioso? Que terminó muerto, igual que tú si no sueltas la verdad. Su respiración era cada vez más errática, como un animal acorralado por sus propios recuerdos. La tensión en el ambiente era sofocante. Cada palabra, cada sacudida contra Lincoln, era una descarga de furia que parecía no tener fin. El tiempo se volvió confuso. Segundos o minutos, nadie sabría decirlo. Lo único claro era la obstinación del albino. Y jamás respondió. Hasta que la desesperación de John llegó tan lejos que incluso los otros dos se vieron obligados a intervenir. Basta, John, dijo uno de los encapuchados, clavando la mirada en la figura tambaleante de Lincoln. Míralo, ya es suficiente. El gigante, al que llamaban Sansón, se acercó, revisó el estado del hombre y negó con la cabeza. Mierda, masculló el otro. Ok, Sansón, revisa si tiene algo encima y luego sube a la niña. Yo hablaré con John. El mastodonte asintió en silencio, rebuscó en los bolsillos de Lincoln y sacó su celular. Luego agarró a Leia con brusquedad y se la llevó arriba. El comedor quedó en un silencio pesado. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó el encapuchado, encarando a John. No lo sé, me acordé de ciertas cosas y perdí el control. Ya lo noté. ¿Y ahora, qué hacemos? No lo sé, ya pensaremos en algo. El encapuchado resopló, frotándose el rostro. Bien, subamos. John lo siguió, con los ojos rojos y una sombra oscura en la expresión. En otro punto de la ciudad, en un elegante edificio, Lisa exponía frente a decenas de personas. Desde un rincón, la otra Lisa, la clon, cerró la laptop de golpe. Había rastreado una llamada hecha desde el teléfono fijo de la casa Lowell, dirigida a Rin. Su gesto se endureció. Dejó todo a un lado y buscó a la original, que seguía en el escenario. Con un simple gesto de la mano le indicó que bajara. Lisa dudó, pero la insistencia de su doble fue tan notoria que terminó disculpándose con el público y se acercó. ¿Qué sucede? Tenemos que regresar a casa. ¿Qué? No, espera, ¿por qué? La clon apretó los labios. Hace más de una hora cortaron la electricidad y el sistema de seguridad. Se lo informé a Lincoln. Los ojos de Lisa se abrieron de par en par. ¿Y por qué no me avisaste antes? Porque esto era importante para ti. No quería arruinarlo. Además, creí que nuestro querido hermano lo resolvería. Importante para mí. ¿Y qué hay de ti? Yo ya me rendí. A esta gente nunca la convenceremos. Tienen límites morales que no les dejan ver lo que podemos hacer. Pero tú aún tienes futuro aquí, y lo sé. Lisa se ajustó las gafas, perpleja. Por la santísima tabla periódica, tengo tantas preguntas. Lo sé. Yo también las tuve. Pero eso ya es pasado. Ahora solo quiero una familia y ser feliz con la persona que amo. La clon tomó aire, y por primera vez se notó un toque de vulnerabilidad en ella. Y ahora, Lisa, tenemos que volver. Acabo de escuchar una llamada de Lincoln. Y suena muy grave. Otra vez en la casa Lowell, Sansón abrió la puerta con un golpe seco, empujando a Leia dentro de la habitación. La dejó caer sin cuidado sobre el suelo, apenas la miró, y salió cerrando tras de sí, con pasos pesados que hicieron vibrar la madera del pasillo. Por unos segundos, nadie se atrevió a decir nada. El silencio era tan espeso que se escuchaba hasta el jadeo ahogado de Lemmy, aún encogido en su rincón, murmurando entre dientes palabras que nadie alcanzaba a comprender. Leia levantó la vista, los ojos rojos y el rostro manchado por el maquillaje corrido causado por las lágrimas. Se arrastró hasta la pared y golpeó con el puño contra ella, con rabia. Todo es mi culpa. Escupió, con la voz rota. Si yo no hubiera dicho nada, papá no estaría.
Su respiración se quebró. Se cubrió la cara con ambas manos, incapaz de seguir hablando. Lucky, que hasta entonces se había mantenido temblando en brazos de Liena, rompió también en llanto. Su llanto era agudo, desesperado, y contagió el miedo en el aire. «No digas eso», gritó Lois, acercándose un paso hacia Leia, con el ceño fruncido y la voz firme, aunque por dentro se le notaba el temblor. «Papá no, él no». Pero Leia negó con fuerza, sacudiendo la cabeza una y otra vez. «Sí, sí es así», insistió. «Lo vi. Lo estaban golpeando, y no hizo nada, solo me dijo que todo estaría bien, y ahora ya no está. Lo mataron por mi culpa». La confesión desgarró el ambiente. Liena apretó a Lucky contra su pecho, murmurándole palabras que apenas tenían sentido, solo para intentar calmarla. Mientras tanto, en el rincón, Lemmy se cubría la cara con los brazos. Su voz, casi un susurro, se filtró entre los sollozos. «Yo los traje, yo dejé que vinieran, todo esto es por mí». Leia lo miró con furia, con los ojos llenos de lágrimas, y gritó: «No, es por mí. Yo los provoqué, yo hice que lo atraparan. Yo arruiné todo». El choque de culpas entre ambos dejó a las niñas al borde del colapso. Lois se giró hacia ellos, respiró hondo y alzó la voz como nunca antes. «Basta». Su grito resonó en la habitación, más fuerte que el llanto y la desesperación. «No importa de quién sea la culpa, lo único que importa es que papá volverá. Él siempre vuelve». Las palabras quedaron flotando en el aire. Nadie respondió, pero todos se aferraron a ese hilo de esperanza, frágil, como si de él dependiera que no se rompieran del todo. El tiempo dentro de la habitación parecía no avanzar. Los sollozos habían dado paso a un silencio roto apenas por respiraciones entrecortadas y algún murmullo de Lemmy, perdido en su propio remordimiento. Los hombres que vigilaban empezaban a mostrar signos de aburrimiento, apoyados contra la pared, como si todo aquello fuera un simple pasatiempo. De pronto, uno de ellos se enderezó y sonrió con una mueca desagradable. «Voy a entretenerme un rato con esta mocosa», dijo señalando a Lois. Ella se puso rígida, pero antes de que pudiera reaccionar, Liena dio un paso al frente, con la mano levantada. El otro sujetó al ver esto, se preguntó qué tramaba. Pero su compañero arqueó una ceja, sorprendido por la intervención, pero finalmente la tomó del brazo con brusquedad. Cuando cruzaban la puerta, Liena hundió el pie con fuerza en su empeine, lo suficiente para que la soltara de golpe. Sin perder un segundo, echó a correr por el pasillo, impulsada por un instinto desesperado. «No tan rápido», gritó uno de los hombres. Pero el otro le sujetó el brazo, riendo. «No, déjala, será más divertido así». Liena no escuchó nada más. Corría a ciegas, tropezando con muebles y paredes, hasta alcanzar su propia habitación. Cerró la puerta de un portazo, empujando el seguro, aunque sabía que no resistiría mucho. El corazón le golpeaba en el pecho como un tambor. Revolvió en la oscuridad hasta dar con su teléfono, casi enterrado bajo la ropa. Con las manos temblorosas lo encendió. La luz débil de la pantalla reveló apenas un 6% de batería. Tragó saliva, eligió el primer número que le vino a la mente. Su padre. El tono sonó 1, 2 veces. Alguien atendió, pero del otro lado no había voz, solo un murmullo lejano. Liena apretó el aparato contra su oído, mordiéndose el labio. Hablar le resultaba un suplicio, cada palabra un desgarrón en la garganta. Pero hizo el esfuerzo. «Pa». Su voz apenas fue un hilo rasgado, quebrado. «Ayuda». El dolor le arrancó lágrimas, y el teléfono cayó de sus manos al suelo. La llamada se cortó. La puerta se abrió de golpe. El hombre entró, riéndose, avanzando con calma hacia ella. «Te atrapé». Pero entonces se detuvo en seco. Una sombra se alzó detrás de él, silenciosa, como un espectro surgido de la misma oscuridad. Dos ojos grises brillaban con un fulgor helado, cargados de ira contenida. Una mirada que no prometía piedad. El hombre apenas alcanzó a girar la cabeza. Y esa fue su última oportunidad. Fin del capítulo. Capítulo 15. La hija menor. En un pequeño pueblo del estado de Michigan creció una mujer rubia, alta, y a ojos de muchos, una belleza andante.
Su nombre era Lily Lowe, la hija menor de Rita y Lynn Sr. Su infancia estuvo marcada por el caos propio de crecer en una familia numerosa, pero también estuvo llena de algo que jamás le faltó: amor. Lincoln, su hermano mayor, fue siempre el pegamento más firme, que mantenía unidos a todos los miembros de esa casa. Para Lily, que creció viendo cómo él compartía su vida con varias mujeres a la vez, aquello nunca le pareció extraño. Para ella, la poligamia era algo natural. Si dos personas se amaban, ¿por qué no podían estar juntas? El resto del mundo, sin embargo, lo veía de otra forma. Afuera, la casa Lowe podía ser señalada como el nacimiento del pecado, y no estarían del todo equivocados, pero nadie podía negar que allí había felicidad. Y para Lily, eso era lo único que importaba. El verdadero problema comenzó con la llegada de Loan, la primera hija de Lincoln. Mostrarle el mundo a esa pequeña fue un desafío. ¿Qué pasaría cuando supiera quién era su padre? ¿Cómo la miraría la sociedad? Las preguntas se volvieron más pesadas cuando Lincoln empezó a trabajar para el gobierno junto a Lisa. Lily nunca conoció los detalles de aquel empleo, pero sí supo algo con certeza: su hermano haría lo que fuera necesario para que todos ellos pudieran seguir siendo felices. El tiempo pasó, y Lily llegó a la secundaria. Finalmente se graduó y comenzó a construir su propio camino hacia la universidad. Siempre había amado a los niños, cuidar de sus sobrinos y hermana menor era lo que más disfrutaba en la vida, así que no fue sorpresa para nadie que eligiera estudiar educación. Pero ese camino tenía un muro frente a ella: los costos. Debería pagar sus estudios, conseguir trabajo y, además, separarse de la familia. Fue entonces cuando su hermano, el mismo que la había acompañado toda la vida, apareció como siempre con un plan. Lincoln le ofreció pagar la universidad y, junto a sus esposas, incluso le regalaron un vehículo para que pudiera ir y volver cuando quisiera. Lily se negó al instante. No quería ser una carga. Pero Lincoln la convenció, como siempre lo hacía, con esa sonrisa que parecía imposible de rechazar. Eres de la familia. Si quieres, cuando te gradúes puedes devolverme el dinero, dijo él, mirándola con aquellos ojos grises que parecían tener un poder especial sobre ella. Hasta el día de hoy, Lily nunca tuvo que pagarle nada. Sus hermanas tampoco se quedaron atrás. Cada una eligió un camino, una carrera, un sueño distinto, pero surgió la inevitable pregunta: ¿quién cuidaría de todos los sobrinos mientras ellas trabajaban? Todas comenzaron desde lo más bajo. Y como siempre había ocurrido en esa familia, el éxito no tardó en llegar. Cada una se esforzó al máximo, logrando cumplir sus metas y alzando sus triunfos como trofeos. Pero detrás de todo ese progreso, había una verdad incómoda y difícil de aceptar. Fue Lincoln, su hermano, quien sostuvo el peso de los Lowe. Mientras ellas avanzaban, él se quedaba atrás, se convirtió en el guardián de sus hijos. Pasaba las mañanas llevando y trayendo a los niños de la escuela, las tardes dibujando cómics en silencio, y las noches trabajando turnos interminables en el restaurante familiar que había fundado su padre. Todo parecía perfecto, al menos si uno ignoraba que el verdadero pilar, el atlas de toda la familia, era él. Los problemas, sin embargo, nunca dejaron de aparecer. Una tarde, Lily recibió una noticia que la hizo salir corriendo del jardín infantil donde trabajaba. Hubo un incendio en el restaurante. Al llegar, las malas noticias no habían terminado. Su padre había quedado atrapado entre las llamas. Trató de salvar a unos clientes, pero la estructura colapsó. Contra toda probabilidad, sobrevivió, aunque las secuelas fueron devastadoras. Quedó confinado a una silla de ruedas para el resto de su vida. Y como si la tragedia no fuera suficiente, poco después llegó una pérdida mayor. Meses más tarde, su abuelo materno, Albert Reynolds, el querido Pop, falleció de cáncer. Esa muerte la golpeó con fuerza. Se refugió en su trabajo en el jardín de niños, pero nada parecía suficiente para llenar el vacío. Lincoln trató de apoyarla, como siempre, ofreciéndole un hombro en el que descansar. Pero Lily, igual que muchas de sus hermanas, fue cruel y distante. Rechazó sus intentos, lo empujó lejos, como si el dolor la hubiera vuelto incapaz de aceptar consuelo. Las semanas se transformaron en meses. Y Lincoln, que ya cargaba demasiado, se sumergió aún más en su labor con el gobierno.
Poco a poco fue dejando atrás sus cómics, la cocina, incluso las cenizas del restaurante, y finalmente, Royal Oats. Pero no se fue solo. Lily, al igual que el resto de la familia, lo acompañó en esa mudanza. Todos dejaron atrás Royal Oats para empezar una nueva vida en una ciudad de Virginia, donde siguen viviendo hasta el día de hoy. Hasta que otro problema llegó. Una tarde de sábado, la rutina cambiaría para siempre. Ese día, Lily estaba en su habitación, con las luces apagadas y un par de auriculares nuevos puestos, disfrutando de algo de música mientras repasaba materiales para el final del año escolar. Solo faltaban 2 semanas para que terminaran las clases, y como la maestra de jardín dedicada que era, debía asegurarse de que todo estuviera en orden. Cuando terminó de organizar las carpetas y planificaciones, se recostó en su cama, satisfecha. El resto del día era solo para ella. No estaban sus hermanas ni Lincoln, y sus padres se fueron de la ciudad hasta el lunes, así que por fin podía descansar. Además, rara vez la dejaban a cargo de sus sobrinos. Su carácter amable y paciente, producto de años lidiando con niños pequeños, hacía pensar que sería la indicada, pero casi siempre preferían dejar esa responsabilidad en manos de Lágrima. A Lily aquello le dolía, aunque nunca lo admitiera. ¿Acaso no era confiable? ¿Por qué no querían dejar a los niños con ella? Siempre terminaba convenciéndose de que Lincoln simplemente no quería incomodarla. Aún así, la sombra de la duda la perseguía cada tanto. Pensó en Lágrima. Su sobrina, que ya era casi una mujer, tenía algo de Lincoln en su mirada y en la manera en que los demás confiaban en ella. Como en los viejos tiempos, cuando Lori había cuidado de todos y, después, Lincoln se había convertido en el sostén de la familia. Lily, en cambio, se había salvado de cargar ese peso. Suspiró, cerró los ojos, y dejó que la música llenara la habitación. Paz. Silencio. Por fin un momento solo para ella. Hasta que lo vio. Una delgada línea de luz atravesó el suelo bajo su puerta. Al principio pensó que era un reflejo, pero pronto se dio cuenta de que no estaba sola. El picaporte comenzó a sacudirse, primero despacio, luego con violencia. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Una linterna la cegó de inmediato. Una silueta oscura cruzó la puerta, con pasos firmes y decididos. Lily no tuvo tiempo de gritar. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no estaba en su habitación. Estaba en el suelo del cuarto de sus sobrinas, Liena y Lyra, rodeada de sus otros sobrinos más pequeños. Sus manos atadas, la espalda contra la pared. 2 hombres encapuchados vigilaban, como sombras inmóviles. Su respiración se volvió pesada. Todo lo que había sentido como paz hacía apenas minutos, ahora no era más que un recuerdo distante. No sabía exactamente qué buscaban esos hombres, pero estaba claro que aún no lo habían conseguido. Se notaban inquietos, expectantes, como si aguardaran algo más grande. Junto a ella, los niños estaban tan tensos como ella. Beth se escondía en el hombro de Lyle, buscando refugio en su hermano. Lynn Jr. 3 mantenía la vista fija en los encapuchados, lista para atacar en cuanto viera una oportunidad. Libby intentaba distraerse, como siempre, y Lupa parecía una fiera acorralada, con la rabia contenida en sus ojos. Oigan chicos, ¿saben qué le dijo una piedra a otra piedra? Nada, ¿por qué no hablan? Jajaja, bromeó Libby con una sonrisa nerviosa. El titubeo en su voz y lo forzado de su risa la delataban. Por más tranquila que intentara mostrarse, era obvio que el miedo la estaba consumiendo. Ya cállate. Gruñó Lupa con furia. Te hemos escuchado por más de 1 hora. Si vuelves a soltar otro chiste, te coso la boca. Lily la miró con suavidad. Sabía que esa dureza era solo fachada. Más de una vez había visto a Lupa arropando a Livio jugando con Lucky. Las 3, aunque no lo admitieran, eran inseparables. Cálmate, no seas tan ruda con tu hermana, Lupa, intervino Lily, buscando apaciguar el ambiente. Puah. ¿Cómo quieres que me calme? ¿Acaso no ves la situación? Respondió la niña, con la voz quebrada por la tensión. No le grites a la tía Lily, dijo Lyle, firme, poniéndose de su lado. Tranquilos, hermanos, susurró Lynn Jr. 3 mientras trataba de zafarse de las ataduras. Ya tengo un plan. No hagas nada, Jr.
dijo Lily deteniéndola de inmediato. Tenemos que esperar a que venga tu papá. Él sabrá qué hacer. Ja, no me hagas reír, masculló Lupa, entre dientes. Entonces nos quedaremos aquí, sin hacer nada, protestó JR. Con los ojos abiertos de par en par. Sí. Su padre debe estar en camino. Él nos salvará, siempre lo hace. Deja de mentirles. Escupió Lupa con lágrimas escurriendo por sus mejillas. Nunca está cuando se le necesita. Y esta no será la excepción. Él no vendrá. Lily la miró con ternura, sin molestarse por sus palabras. Podía ver a través de su enojo. Sabía que, en el fondo, incluso en su rabia, la pequeña también amaba a Lincoln. Y sabía que esa coraza que había levantado no era más que miedo disfrazado de odio. Él vendrá, respondió Lily con calma. Aunque no siempre esté en casa, él nunca deja de preocuparse por ustedes. Y cuando lo necesitan de verdad, siempre aparece. ¿Y por qué no vino ya?, replicó Lupa, con la voz rota. Ya es de noche, el zoológico cerró, y él no llegó. Lily sonrió con dulzura. Porque todavía no es el momento, pero llegará. Créeme. El silencio invadió la habitación. No fue por las palabras en sí, sino por la forma en que las dijo. La expresión de Lily, serena y firme, irradiaba una confianza tan real que, por un instante, todos sintieron algo que hasta ese momento parecía perdido: esperanza. Los dos encapuchados, sin embargo, se mantuvieron indiferentes, casi burlones. Como si de verdad existiera alguien capaz de salvarlos. ¿Quién podría serlo? Un héroe de historieta, tal vez. Pero lo que ellos ignoraban era que aquel del que hablaban no era Superman. Era un padre. Y uno furioso. De pronto, un sonido rompió la tensión. 3 golpes secos contra la puerta. Un silencio de 3 segundos. Y un cuarto golpe, más fuerte, que hizo vibrar la madera. Los hombres se miraron confundidos. Nadie había avisado por la radio que vendrían. Entonces, Lily sonrió. Niños, cierren los ojos. Los encapuchados no entendieron. Uno de ellos, desconfiado, avanzó hacia la puerta y tomó el picaporte. Apenas lo giró, algo ocurrió en un parpadeo. El hombre cayó al suelo como un saco de papas, sin alcanzar siquiera a gritar. El segundo se levantó sobresaltado, buscando su arma, pero no llegó a usarla. Lily, con más instinto que fuerza, se abalanzó sobre él, derribándolo al suelo. El impacto le arrancó un quejido. En ese instante, levantó la vista. Y allí lo vio. De pie frente a ella, con la sombra recortada por la tenue luz del pasillo, estaba ese rostro que conocía mejor que nadie. Esos ojos grises, brillantes, que parecían arder en la oscuridad. Esa sonrisa que siempre había traído calma, pero que ahora, en medio de la tormenta, tenía algo distinto. Ese superhombre había llegado. A fin del capítulo.